Sí. Ahí está, ahí puse grabar. Bueno, cuando quieras podés empezar y la más o menos, no sé si les habías comentado cómo iba a ser, pero una primera No. parte la da Caro, que es una introducción a algunos temas de cirugía y para llegar hasta lo que queremos actualizar en cuanto a contenidos y temas que se vienen. Y después la otra parte es una parte de cirugía cardíaca, ¿sí? Porque como ustedes sabrán, en hemodinamia es puramente cirugía cardíaca de lo que se habla, o tratamientos, o diagnósticos, o curativos, o paliativos. Les pido porfa a todos si pueden silenciar el micrófono, así no se escucha interferencia, porque si no confunde cuando hablan. Ahí está, gracias. Después, obviamente, si alguien tiene alguna duda o una pregunta, no sé cómo te manejarás vos, Caro, pero activan el micrófono ahí, interrumpen. Sí, ¿Sí? sí, Porque yo activan las cuando caras tienen no les alguna duda. estoy viendo. Ahora las caras no las veo, como estás compartiendo, no les veo la cara. Pero si alguien quiere preguntar o decir algo, activa el micrófono y listo. ¿Sí? Así que la segunda parte, la que me toca a mí, es sobre cirugía cardíaca infantil, algunos temas puntuales, diagnóstico, tratamientos quirúrgicos convencionales y después los convertimos en hemodinamia. Así que básicamente es eso. Bueno, listo, no molesto más, claro, cuando quieras. Bueno. ¿Todos ven ahí la pantalla que compartí? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a esta primera parte vamos a hacer un repaso de lo que vinimos viendo, ¿sí? De lo que era la historia de la cirugía, ¿sí? En esta diapo vemos qué significa el término de cirugía, ¿sí? ¿Para qué les parece a ustedes? ¿Qué es la palabra cirugía? ¿Una intervención quirúrgica? Sí. ¿Que se ocupa de qué? ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Darle una mejor calidad de vida al paciente. ¿O solucionar alguna patología? O solucionar alguna, claro. ¿Alguien más? ¿Otro significado? Son unos cuantos, o sea, pueden participar todos. Sería mejorar, reemplazar. Bien. Se ocupa de curar enfermedades. De curar enfermedades, malformaciones, traumatismos. ¿Sí? ¿Algún otro significado? ¿Los varones? Por ahí. Enzo, a ver. Y yo estaba pensando en el término y diría que es un procedimiento. Y después, bueno, se aboca la finalidad que tenga. Pero es un procedimiento para mí. Bien. Que se realiza en equipo. Sí. Sí, se puede realizar, es verdad, se puede realizar en equipo. Realiza intervenciones fuera y dentro del cuerpo. Sí. Viviana. Ahora tengo la ayuda de Brian, así que los conoce más, los puede pinchar para que hablen, ¿eh? Vivi, a ver, ¿qué te parece que significa el término cirugía? ¿O qué podés aportar? ¿Para qué tenés el micrófono apagado? Acuérdense de eso, el que quiera hablar que tiene el micrófono apagado. Ahí está. Para así ayuda a reparar malformaciones. ¿Qué más? No, para mí, como dijo Enzo, que es un procedimiento quirúrgico y después puede ser, sí, digamos, a mayor escala, como mínimamente invasivo, puede ser tipo una cirugía algo más local y Bien. puede haber determinados tipos, pero eso es. Bien. Es la parte de la medicina que se ocupa de curar, ¿sí? Sí. De curar malformaciones, enfermedades, traumatismos. ¿Y con qué les parece que
que se realizan? Toda esa... O sea que según el Bianchi habla. Manualmente. Según, ¿Cómo? claro, O con instrumentos antes era quirúrgicos. manual, claro, antes era manual y ahora hoy en día se incluyeron instrumentos para realizarlo. Bien. Se podría decir Acá que es un conjunto de habilidades manuales e instrumentales con el fin de sanar o paliar una enfermedad. Bien, Y María. tecnológicas. Y tecnológicas. Y desde, digamos, desde el tiempo, hace muchos años atrás, ¿cómo les parece que, cómo se arreglaban para hacer una cirugía? ¿Cómo se curaban a los pacientes? Antigamente sin anestesia. De forma manual. Sin En forma anestesia. experimental. Sin anestesia, dice, sí, es verdad. ¿Cómo? Sin anestesia, dicen, no sé quién dijo, Rosana me parece, ¿no? Sí. Sin anestesia. Sin anestesia, bien. ¿Y por qué les parece? Sí. También, perdón, sin tanto reparo. Sin asepsia tampoco. Eso Sí. se fue Claro, conociendo tanto. a medida que el tiempo fue pasando, se fueron implementando mejoras en cuanto a los cuidados y que esto es la asepsia, la anestesia y todo lo demás. Bien. Con el paso Porque del tiempo. Iban aprendiendo a través de los errores. Claro. Como Cuando ahora, la ¿no? gente se moría, era, bueno, ¿por qué se De los murió? resultados. En una época ¿Qué los ibas a decir, María? María, ¿Ibas a ¿cuánto? decir Ángeles. algo? Sí. No, que yo me acuerdo en mi tiempo cuando me mostraban de fino quieto, las cirugías que hacían, trataban de hacer las cosas rápidas porque creían que tenían control de la hemostasia. Con el tiempo. Claro, creían que por cerrar rápido la piel ibas a controlar la hemostasia. Ah, mira. Nunca lo escuché a eso. Bueno, Son como esos vemos... videos que si se pueden conseguir son viejísimos. Podríamos sí. decir eso a los cirujanos ahora, ¿no? Que se apuren, que va a sangrar menos. Y hay algunos que son... A ver si se la creen. Igual. Bueno, como vemos acá, en el hombre primitivo, dice que imitaba las conductas animales, ¿sí? Inmovilizaban al herido, lo lamían, se preocupaban por las lesiones externas, ¿sí? No había una técnica quirúrgica, o sea, estaba prohibido tocar al ser humano, porque como creían por parte de la iglesia, como que el ser humano tenía adentro un demonio el que presentaba lesiones o enfermedades, ¿sí? Que se manifestaban de esa manera. ¿Sí? Después aparece el tema de las trepanaciones, ¿sí? ¿Quién sabe qué quiere decir trepanaciones? Una perforación. ¿Eran orificios? Hacer orificios. Muy bien. No sé, antes aparecían, digamos, los cráneos abiertos y no se sabía cómo los abrían, ¿sí? Con qué material. Si bien ahora hay instrumentos para abrir el cráneo, en esa época imagínense que no había nada. ¿Sí? Ahí están las fotos, ¿ven? Lo hacían para sacar los órganos, ¿no? Y ponerlos en, no me acuerdo cómo se llaman esos tachitos que se ponían al lado de los cuerpos. ¿En formol decís vos? No, en la época antigua se ponían los órganos, que no me acuerdo el nombre, que se ponían alrededor del muerto. Cada órgano iba en uno de esos potes. Los egipcios. Esas vasijas. Angie, me parece. No lo Sí. vi nunca. ¿De qué Sí, de hecho dicen? creo que le sacaban en la imagen que estamos... Sacaban todos los órganos internos y el cerebro y lo ponían en vasijas, después de embalsamar enterraban con todas las vasijas con los órganos alrededor.
Claro, eso pero es- teóricamente le sacaban sería toda la una parte distinta. encefálica por la nariz. Por la Las nariz. cosas que Exacto. hacían, ¿no? Pero sobre todo creo que era la curiosidad también del hombre en ese momento de ver qué había dentro del cuerpo. Me parece también que viene por ese lado más que lo curativo, porque realmente creo que aprendieron los médicos para ponerle un título, ¿no? Porque en ese momento no existía el título de médico, pero el médico en ese momento aprendía a los puros errores y abriendo cuerpos, era la única forma. No consultaba el Latarjet para ver los músculos o los órganos, ¿no? Consultaba ahí en vivo. Claro, depende el lugar, porque consideraban que era malo abrir los Claro. cuerpos para ver Claro, Se experimentó mucho, se avanzó en la cirugía en la Primera y Segunda Guerra Mundial cuando experimentaban lamentablemente con los judíos. claro, por eso decíamos que antes es como que la iglesia prohibía tocar al ser humano. Y bueno, ellos tenían una creencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? ¿Qué creen que pasa? ¿Cómo llegan a estudiar los cuerpos? ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre de repente empieza, digamos, a investigar cuáles eran las Empieza enfermedades. la filosofía que enseñan a pensar. No tanto viene de ese lado. ¿Escucharon alguna vez de que decían de que a los barberos no los dejaban tocar al paciente porque decían como que era culpa de ellos? Las enfermedades. Claro, las enfermedades y que las enfermedades, en realidad las enfermedades y los cuerpos abiertos que encontraban, porque como lo hacían clandestinamente, a alguien le Claro. tenían que echar la culpa. Entonces, como era la gente que tenía algo cortante en su alcance, o sea, y eran los que estaban todo el tiempo en contacto con gente y con elementos cortantes, a ellos les empezó a echar la culpa, pero la realidad es que había algo detrás, habían grupos tipo sectas que se dedicaban a abrir cuerpos de forma clandestina. Pero está bueno lo que pregunta Caro, de qué fue lo que activó a que avance de golpe de forma legal el estudio de los cuerpos. ¿Qué creen que fue? ¿Qué les parece? La autorización de Felipe, algunas Claro. patologías que fueron apareciendo. Ahí, Hablen de alguno porque sí. si no, no se entiende nada. Por ahí alguien lo dijo, entre todo ese Las público. La autorización de Felipe Hermoso. La autorización. Inició con la autorización de Felipe Hermoso. Claro. En uno de ahí pasaste A examinar cualquiera, a examinar exactamente. cualquier Hubo cuerpo. una autorización desde la autoridad máxima en ese momento a que lo hagan, a que estaba permitido y que era aprobado por la iglesia, ¿sí? Y por el monarca de ese momento. Así que a partir de ahí empezó a hacerse todo más legal, entre comillas, ¿no? Porque hasta se manifestaba que habían situaciones que hacían estudios o experimentos con personas vivas. O sea, lo que autorizaban eran hacerlo con los muertos, pero también lo estaban investigando qué pasaba con el vivo si le cortaban una pierna, si le abrían una parte del estómago, no sé, o sea, tenían que ver en el momento qué es lo que pasaba con el ser humano. Así que algunas cosas seguían siendo ilegales, ¿no? Como tener contacto con los pacientes en ese momento con sufrimiento, digamos. Esa foto es buenísima. Me causa risa el que está mirando de arriba. Bueno, acá vemos cómo se dormían también los pacientes, cómo estaba, digamos, lo que es ahora el equipo médico. Fíjense en que están sin guantes, no tienen
una máquina de anestesia, ¿sí? Se dormía el paciente con lo que tenían en ese momento, que ¿qué les parece que era? Whisky. Alcohol. Claro. Chupi, digámoslo en el... Y el cloroformo no sé cuándo apareció, cuánto tiempo después. Y aparece más adelante, pero antes del alcohol, lo que no por nada en los dibujos o en algunas imágenes se pueden ver, el primitivo con el martillo en la mano al lado del paciente, o sea, el golpe de la inconsciencia lograban que el paciente se duerma, para ellos era dormirse, pero en realidad era dejarlo inconsciente del dolor. Y después aparece el alcohol, después aparece se ríen, aparece el éter y fueron avanzando en los químicos para dormir a los pacientes. Igual que con el tema de los guantes, fíjense que están todos sin guantes, sin barbijo, sin ropa estéril, digamos. Sí, estaban así como estaban en la casa. Sí. Y esta foto de acá, bueno, la que está al costadito a la izquierda, ya es como que ahí estaban un poco más adelantados, digamos, en los procesos de la cirugía, ¿sí? Ya tienen, fíjense, en otro tipo de ropa, tienen una mesa con un campo. El que está ahí arriba no sé realmente qué es lo que está haciendo, si está filmando, sacando fotos, pero bueno, en esa época era así. ¿Sí? A ver, son todas iguales acá. Bueno, y la clínica quirúrgica, ¿cómo les parece que se daban cuenta de la enfermedad que tenían en ese momento? Y hoy en día también, para diagnosticar a un paciente, ¿cómo creen que llegan al diagnóstico? ¿Mediante qué? La consulta. Sí, una serie de Una entrevista al cuestiones paciente. de los síntomas. Síntomas. Claro, con la anamnesis, aún auscultación, palpación y ese tipo de procedimientos. Muy bien, eso, y aparte de eso, de la palpación y ocultación, A través de estudios. mediante estudios. ¿Qué estudios, por ejemplo? Pueden ser estudios clínicos. No sé quién está hablando, pero se la escucha muy bajito. Estudios por imágenes, laboratorio. Muy bien. Todo. Y un estudio Como que va descartando, como que uno piensa una cosa y después se van descartando ideas con los estudios que se van teniendo resultados, hasta llegar a algo más chico, por así decirlo. Claro. Por abducción. ¿Por qué? Por abducción, ¿no es? ¿A qué le llamas abducción? Que va descartando, como decía Mica, que va descartando digamos, lo que no es, y bueno, para ir aproximándose a un diagnóstico de certeza. Claro. Tal vez empiezan por un laboratorio, de ahí le mandan una ecografía, de la ecografía a una tomografía, tal vez a una endoscopía, según el diagnóstico que va. También tuvo que avanzar la tecnología para que aparezca todo eso. Para Muy poder bien. hacer este tipo de estudios. Sí. Tal cual. Si bien uno tal vez estudia al paciente por medio de lo que ustedes decían, la palpación, la ocultación, pero hay veces que necesitan algo más que eso, ¿sí? Por ejemplo, como decían, la ecografía, la tomografía, una endoscopía, ¿sí? ¿Qué otro estudio les parece? Ecodoppler. Un ecodoppler. Resonancia. ¿Cómo? Resonancia magnética. Resonancia, muy bien. Tomografía computada. Electro. Ecocardiograma. Muy bien. Todos esos estudios son los que llevan al cirujano, digamos, o al médico a diagnosticar una patología. ¿Sí?
Bueno, acá vemos que... Generalmente uno va al médico y después de ciertos estudios te derivan a un cirujano. Como que lo derivan. Claro, si es quirúrgico, ¿no? Tal cual. Ahora, si no es quirúrgico, tal vez el médico lo resuelve con medicación o con dieta, ¿sí? Sí. O con un tratamiento fuera de lo que es quirúrgico. Bueno, acá es lo que estábamos hablando recién. Aparece Felipe el Hermoso y otorga la autoridad de examinar. Sí. Creo que todo empieza con diagnóstico presuntivo, como eso, palpación y todo eso, y de ahí manda a si se requiere tomografía y todo lo que viene después. Pero creo que todo empieza de ahí. Claro. Por eso decíamos, primero si bien empieza con eso, pero después continúa así, si es necesario algún estudio, alguna ecografía. Claro, eso decía el médico directamente desde el diagnóstico presuntivo. Claro, tal cual. Bueno, entonces decíamos, Felipe el Hermoso autoriza a examinar los cuerpos, ¿sí? Para poder descubrir qué era lo que pasaba con los cuerpos, ¿sí? Qué enfermedades tenían, cómo se llegaba a curar, ¿sí? Fíjense en que hay una de las fotos acá, estas, que muestra que hay una persona como enseñando, mostrando lo que tiene, digamos, el paciente, que sería el que está acostado, ¿sí? Y el resto está como aprendiendo. ¿Sí? Sí. Ahí está, acá está más grande, ¿ves? Pero fíjense que es lo que decíamos antes, están así nomás vestidos. ¿Sí? No tienen ninguna clase de cuidado en la asepsia, ni vestimenta especial. Y el paciente parece que se está cayendo. Parte. Pero Parece bueno, que está muerto. sí, te voy a decir eso. Parece que Sí. está muerto, así que Sí. no sé, mucho problema ya no se iban a hacer. Profe, igualmente ahí ya era el momento en que los habían autorizado a estudiar los cuerpos muertos, o sea, con óbito. Ya no era Claro. por lo menos una imagen. Ya que Y lo sí, están haciendo con muerto, pero porque ya lo tenían autorizado. claro. Y en esa época sí, calculo que los estudiarían una vez muertos, ¿sí? Sí, igual también en cuántos casos hay o cuántas situaciones hay registradas que se realizaban de forma ilegal, pero las registraban pintando con una foto, pero podría ser ilegal también, ¿no? Si uno se pone a pensar, hay que estar ahí en ese momento a ver si era en la etapa legal o en la etapa ilegal, según lo que... Bueno, entonces, más adelante aparecen Lister y Pasteur, que se dedican exclusivamente a la asepsia en la cirugía, ¿sí? Estas personas decían cómo llegar a una cirugía o a una sala alejada de las infecciones, porque imagínense que en esa época no habría esterilización de nada, como vimos la ropa no tenían cuidado de nada, ni de guantes, ni de instrumental. ¿Sí? Entonces, Son los que se dieron cuenta que las infecciones causaban mortalidad. mortalidad, claro, había demasiadas muertes, entonces se pusieron a pensar cuál era el problema de todo esto, ¿sí? Por eso, acá dice, la sala esté alejada de focos de infecciones, el uso de materiales limpios, la introducción de las manos lo menos posible en la herida, drenar la herida al final del acto quirúrgico. Son todos procedimientos que se fueron investigando para poder
llegar al paciente que no le produzca la muerte, ¿sí? Sí. Acá vemos que dice alta mortalidad, contaminación, sepsis. ¿Qué es la contaminación? ¿Qué les parece? Cuando algo deja de Sí, estar. microorganismo. Cuando algo Cuando hay ausencia de asepsia. la asepsia. ¿Y qué es la asepsia? Esterilización, desinfección de alto nivel. Es la ausencia de microorganismos. Muy bien. La esterilización ya sería un paso más adelante, Roxana, ¿sí? Porque vos podés, digamos, pintar un paciente con Pervinox y está séptico, está antiséptico. Sería antisepsia, ¿no? Claro. Ya la Y otra es asepsia, ¿no? Claro, ¿y la asepsia qué les parece que es? Ese sí es la esterilización y desinfección de alto nivel. Ojo con esos términos porque una cosa es desinfección y otra cosa es esterilización. Esterilización. La asepsia es... Es la ausencia de gérmenes. Claro, la ausencia... que pueden provocar una infección. Exactamente, la asepsia es la ausencia total de microorganismos, ¿no? En una superficie animada o inanimada. La esterilización, ¿cómo sería? Sería la que no tiene nada de espora de virus. Es la la ausencia total de esporas. Exacto. Se aplica sobre objetos o superficies, más bien. Claro. En todos los objetos o superficies, ¿sí? En el que sea sin vida, o sea, inanimado, y es ausencia total de microorganismos, incluidas las esporas. Y eso es lo que le marca la diferencia entre asepsia y esterilización. Y desinfección es disminución de carga de los microorganismos presentes, ya sea en algo animado o inanimado. Pero es la disminución, o sea, no es la ausencia, la desinfección. Entonces, si ahí nos ponemos a debatir y nos vamos a la práctica real, cuando se sumerge, por ejemplo, el instrumental en una intervención, en un detergente enzimático para un paciente que se va a operar en ese momento, estamos utilizando instrumental desinfectado y no esterilizado. Cada instrumento es alta de contaminación, pero no es estéril. Claro, pero por más que te digan alta o recontra altísima alta desinfección, Pero no sigue es siendo, estéril. claro, sigue siendo no estéril. Ese es un tema para debatir. Ya lo van a ver el cuatrimestre que viene en epidemiología. Sí, de hecho, perdón, voy a hacer un comentario. Quizás, no sé si Rosana se refería a esto, pero nosotros también vulgarmente en la mesa, ya que la tenemos estéril, decimos el no me contamines. Sí. Quizás también está la ambigüedad con esto, de bueno, es mi mesa esterilizada y la contaminación hace referencia a la terminología. Sí, ¿no? Hay que tenerlo recontra claro el término real de cada palabra, porque hasta nosotros mismos decimos, cuando estamos vestidos de forma aséptica, decimos estamos estériles. Entonces, claro, que me metí en un autoclave para estar estéril, la realidad es que es un juego de palabras, ¿no? ¿Y bueno, qué producto conocen que descontamine? ¿Qué les parece que habrán usado en algún momento haciendo las prácticas? Glutardehído al 2%. Glutardehído, muy bien. Sidex. Sí, en realidad es es gluta. la marca comercial. Claro. ¿Sí? Clorito de sodio. El OPA, claro. El OPA o el Sidex es la marca comercial. Glutardehído. Peróxido de hidrógeno, el Esterra, el autoclave. Sí, Pero eso ya sería esterilización, no, claro, me equivoqué. Recuerden que hay como una clasificación que es la clasificación de Spaulding. Después, si quieren, les paso un archivo de eso. La desinfección alta, media y baja, ¿no? Claro, es eso. El orden que se le da según el material y según el nivel de desinfección
se puede clasificar en alto, medio o bajo. Entonces, como dijo Enzo, por ejemplo, hace un rato, el hipoclorito de sodio va a responder a una desinfección baja. No sé. ¿El alcohol también? El alcohol, el peróxido de hidrógeno es media. Y el glutaraldehído, el ortaldehído, el oftalmaldehído y todas esas palabras difíciles que terminan en aldehído son para alta. No sé cómo terminamos en esto, pero bueno, está bueno recordarlo. Más que nada un poco también para ser conscientes, ¿no? Porque en muchos lugares se utiliza este tipo de productos químicos como si fueran que esterilizan el material para utilizarlo en una cirugía, y no hay otra cosa, y no sé por qué, pero los pacientes no se infectan. Entonces, nada, para tenerlo en cuenta que no es lo que se recomienda ni lo que está aprobado legalmente para operar a una persona, básicamente. Lo que pasa es que estamos en la era del antibiótico. Y sí, y queremos respetar una cuarentena. O intentamos respetar una cuarentena, ¿no? Pero bueno, yo salí a comprar y vi, nada que ver lo que le voy a contar, pero salí a comprar y vi en 10 cuadras más o menos 20 personas sin barbijo. Y dije, ¿qué estarán pensando? ¿Se sentirán diferentes, decía yo, que ven a la gente que no tiene barbijo? Porque, digo, hoy salís a la calle sin barbijo y te tiene que hacer un ruidito en la cabeza que diga, no, pará, algo mal le estoy haciendo. ¿No? Todos No sé. con barbijo y sin barbijo. Sí, no sé. Pero bueno. Algunos Digamos. creen que el virus ese no es contagioso, por eso no usan barbijo, la mayormente tienen esa idea de que no se van a contagiar. Sí, la gente está relajada. Me perdió el miedo. Lo que pasa es que sí o sí nos tenemos que contagiar todos. Sí. En algún momento vamos a tener que padecer esta enfermedad. Es que, a ver, no, cualquiera que está acá que sea sano, la va a cursar como una gripe fuerte, ¿sí? Y la realidad es que eso lo sobrepasa, pero el tema es, bueno, el grupo vulnerable, y es inevitable a que no nos contagiemos, en algún momento nos vamos a contagiar, porque no podemos ser sanos y estar encerrados en una cosa, en una burbuja o en una cápsula y relacionarse con la sociedad infectada, y es imposible, pero bueno, qué sé yo. Quizás vieron que no es eficiente para ellos, o sea, porque hay gente que yo a veces veo que lo tiene al barbijo, lleva guantes puestos y no lo corresponde, o sea, como corresponde. Entonces, se viven tocando la cara, se viven tocando o acomodándose porque se sienten incómodos o no pueden respirar bien. Entonces, tener el barbijo ya pierde la eficacia de llevarlo. Entonces, es mejor que no lo tenga a que lo tenga, porque en fin es como que vive tocándose más la cara que al no tenerlo. Y ni hablar de tener guantes puestos, de que yo la otra vez estaba haciendo la fila del... la cara. Escuchen esta, que la vi en el cajero. Es peor tener guantes. Claro, estaba haciendo la fila en el cajero. Estaba haciendo la fila del cajero. Y llega una señora que baja del auto, una señora mayor, baja del auto y saca del bolsillo guantes tipo manopla, lo que estamos acostumbrados a tener en el quirófano. Se los pone. Yo dije, bueno, se los puso, bien. Cuando sale, se los saca y se los guarda de vuelta en el bolsillo. Se ve que ella anda con eso, va y viene y se los pone solo para tocar el... No, pero eso es la verdad, y yo me quedé pensando, digo, la falta de información que hay, ¿no? En la sociedad. Hay mucha falta de información, mucha falta de información. Pero bueno, es también parte Nosotros de... creo que también es acostumbrados. Para mí no es falta de información, para mí importa poco lo otro. La información está. Falta de empatía. Más de lo que se habla en los noticieros y los casos que hay, y por todos lados que hay propaganda, no creo que sea falta de información. Sí, igual no está muy bien explicado a las personas qué significa la contaminación de gota gorda, de que es por las mucosas, porque vos a través de la piel no te vas a contagiar el coronavirus. No, y es un si vos tenés un respiratorio. barbijo, por más que te toques la nariz, igual sirve de barrera porque te rascas arriba del barbijo y no directamente tu mano sobre la mucosa de la nariz. Sí, igual mucha gente usa mal el barbijo también. Bueno, eso era lo que iba a decir. Convengamos que hoy tenemos al COVID, ¿no? Pero a mí me ha tocado, como
estudiante ver en quirófano neurocirujanas con aros colgantes muy largos, el barbijo mal utilizado. He visto también en quirófano que se cayó la gasa y se ha puesto sobre el paciente. De hecho, en la conversación, Brian, que nos invitaste la vez pasada, también comentaban un poco esto, las cosas que no se tenían en cuenta, y hoy, gracias a COVID, pues de repente están volviendo a tomar las medidas, como utilizarlas, mejor dicho, como debieran, ¿no? Como debemos. Pero sí, un poco lo que pasa hoy es un poco falta de empatía con el otro, me parece. Bueno, no sé cómo terminamos acá, pero fue un minuto de catarsis. Bueno, entonces decíamos, ¿seguimos? Sí. Decíamos que la esterilización y la descontaminación eran dos cosas diferentes, ¿no? La esterilización ya conocemos que hay varios tipos, por calor seco, que la estufa, calor húmedo, el autoclave, por óxido de etileno, ¿sí? Y por la descontaminación, lo que decíamos del glutaraldehído. ¿Y el tipo de anestesia, les parece que cómo avanzó en la historia? Si bien antes se dormía el paciente, como dijo Brian, que había fotos de un paciente, un anestesista con un martillo, y después hay otros de que los dormían a los pacientes con cloroformo. ¿Qué les parece? ¿Cómo fue avanzando? En que aparecieron fármacos para bloquear la sensibilidad. Aparecieron fármacos, avanzó la tecnología con el tema de las máquinas de anestesia. ¿Sí? ¿Qué más les parece? Dosis. Profe, ¿no apareció todo esto con el tema de la hipnosis? Que llegaba en un momento que el cerebro o algo así como que no tenía estímulos al dolor o algo así. Y después de ahí, bueno, empezaron a probar con fármacos. Así empieza, cuando empiezan a experimentar con pacientes despiertos, o sea, con vivos, porque fíjate que ellos la medicina empieza con los muertos, después siguen con los vivos, a ver cómo reaccionaba el cuerpo a los estímulos y a lo que querían experimentar, pero descubrían que había que hacerle algo al paciente para que se quede quieto. Entonces, primero fue el golpe, después fue alcoholizarlo, y después aparecen estos que eran como ese poder que tenían de hipnotizar a alguien y poderle hacer algo mientras estaba en ese trance, digamos. La realidad es que eso fue lo que marcó necesitamos una persona que se dedique a aliviarle el dolor, o sea, a hacer la analgesia, ¿sí? Al dormirlo y al despertarlo. Pero viene por ahí. A lo mejor les resulta gracioso, pero ¿tiene algo que ver cuando empezaban con las escuelas del espiritismo, de que querían dividir el dolor con la parte espiritual, que se unieron las dos escuelas, tanto de la medicina como la otra? Claro, cuando se empieza a tratar eso y que creían no sé si te referís a eso que se divide en cuerpo, el cuerpo se divide en cuerpo y alma, ¿no? En cuerpo, mente y alma, entonces que cuando estaban con un muerto era solo, ahí se justificaban diciendo que era un cuerpo solamente, que la mente ya no tenía función y que el alma se había ido, y después tenías a los grupos que decían, no, el alma sigue, si la abrís como que la exteriorizás y tenés que, bueno, si todas esas cuestiones están súper, si uno quiere profundizar, hay 10 millones de videos, de texto para reírse un poco, ¿no? Porque si hoy vas a lo empírico, las cosas que pensaban son totalmente refutables hoy en la actualidad. También con la utilización del opio, de los opioides. Claro, bueno, eso ya más adelante. Acá como que estamos yendo y viniendo, ¿no? Que vamos a la primer parte cuando comenzó todo, y si nos vamos acercando a la utilización de fármacos, sí, cuando conocen el opioide, lo empiezan a utilizar como analgésico para el paciente. Yo quería agregar, Sí, Enzo.
el embarazo hubo siempre, capaz que en algún momento surgió la necesidad de esto de la raquidia, si bien no sé, capaz que es bastante más de ahora ese tipo de anestesia. Digo, para dividir lo que era anestesia general y local, pero quizás había surgido esa necesidad en aquel momento. Y en ese momento pensá que había mucha mortalidad, o sea, de por sí las embarazadas se morían y no sabían por qué, y por ahí era por hasta del dolor, o se morían por algún acretismo placentario, que andás a ver, no conocían ni la que significaba eso. Nacía el bebé No, y lo mismo por la misma infección en el parto. La infección, claro, o sea, la falta de asepsia o de técnicas asépticas, olvídate, era un tan descontrol. invasivo que... O sea, para pensar en anestesia raquídea hay que pensar que avanzó el tema de la infección, de la asepsia, de la utilización de las barreras de bioseguridad, de la utilización de fármacos, del conocimiento que hay espacios en el sistema nervioso central, o sea, eso es un poco más cercano, ¿no? Más contemporáneo. Ok. Bueno, entonces, todos estos, digamos, la anestesia, la antisepsia, la asepsia, fueron todos avances durante toda la historia, ¿sí? Si bien siempre está el estudio para poder seguir avanzando, para poder seguir descubriendo cosas, ¿sí? Uno nunca puede decir que se sabe todo de la medicina, ni mucho menos, ¿sí? Por eso están los congresos, que cada vez que uno va, se descubren más cosas, se actualizan, ¿sí? Sí. Claro, ¿hasta qué hora es la clase de ellos? Hasta 7:30, creo, puede ser. A ver, yo tengo anotado acá. 7:40. Sí. No tengo idea de qué hora es. Son No, las 6 ya. Las 6, está bien, sí. Bueno, esto es más o menos un repaso de de cómo comienza la cirugía desde los tiempos remotos, ¿sí? Brian no me deja compartir la página de, a ver, no. ¿Cuál? No me deja compartir la página de las actividades. ¿Ves lo que me pone? No sé si a vos te lo deja. Que ellos todavía me parece que no... A ver, espera que voy a compartirle yo. No les publicamos todas las actividades. Al otro grupo fue ayer. Espera. Sí, yo creo que sí. Va, al menos a mí me parecía. Puede ser que yo me haya... Espera. Por ahí te confundiste con el otro. Ustedes están viendo ahora, ¿no? La pantalla. Sí. Sí, estaba solo hasta esa página, porque lo demás no se veía. Ah, puede ser que la parte de las actividades no lo hayas compartido. Puede ser. Ellos... No había actividades. Claro, ellos en realidad tienen publicado, yo se las dejé acá en borrador, ¿ves? Las tengo acá. Ah, Todavía sí. no, porque les queríamos avisar eso. Lo que hicimos fue publicarle, espera, acá, el repaso de los temas desarrollados, que es lo que se vio recién, este trabajo, este PDF, digo, no me salía. Pero fíjense que al final del PDF hay como una parte, a ver, que tenía un cuestionario. Esto habla de la cirugía Sí, tenía lo de cirugía. En tiempo actual. Claro, yo les compartí un texto que habla de la cirugía en la actualidad y sobre la base de eso había que responder, acá está, esto. Sí, ¿cuáles son los aportes principales del texto y demás? Sí, ¿lo pudieron leer? Sí. El texto es el de 2 páginas, ¿no? Sí. Sí.
El de Colombia, no, Sí, Colombia, sí. no, sí, Colombia. sí, es mire. Sí, sí, es de Colombia. Ujú. Sí. Bueno. ¿Querés, Caro, que lo resolvamos ahora? ¿Lo pongamos en común ahora? Sí. Dale. Entonces, ¿quién puede compartir esto? Son 3 preguntas, era súper corto, ¿no? Era más que nada para repasar lo que se había visto. Bueno, ¿cuáles son, entonces, de qué habla básicamente el texto? ¿Quién puede contar ahí en 2 o 3 oraciones de qué se trata ese texto? Habla de la evolución sobre... De la medicina, claro. De la evolución y Cómo sobre se la fue vía biliar. evolucionando, cómo llegamos a mejores... Ay, no escucho nada. Hablen de uno, si no ¿Quién está se... hablando? ¿Marilyn? Sí, estaba Cristina. hablando yo recién. Bueno. No escuché. Bueno, sí, compartan, a ver, digan después. Yo No, decía que era que sobre el hablaba avance de de la la medicina. Hablan al mismo tiempo. Tipo, quiero hablar y justo habla al mismo tiempo. Bueno, hable entonces primero Marilyn, a ver, y después vamos a la... No, pero me parece que coincidíamos igual, que era la misma idea, que habla sobre bueno. el avance de la medicina. Sobre la evolución, sí, de la medicina y sobre la vía biliar. Bien. Sobre la vía biliar. ¿Quién más puede aportar algo de lo que leyeron? Habla de los paradigmas de Kuhn también. Bien. También. Cómo van cambiando. Cuando habla del cambio de paradigmas, o sea, de pasar de las cirugías, digamos, convencionales a las mínimamente invasivas. Bien, y Yo después... perdón. No, sí, te escucho, Ale. Algo que Hola, también María. me anoté, que registré, que decía que que la rama de la medicina, de la cirugía, es una rama que tenía muchos avances formidables, lo que hacía que haya más costo en atención, más eficiencia, y que eso hacía que haya menos costos en lo que es en la morbilidad y la estancia en los hospitales. Bien. Y esto vieron que es de otro país, ¿no? El artículo publicado por Mónica, pero ¿qué creen o cuál es la semejanza que tienen con el nuestro? La no llegada de mucha gente a estos tipos de tratamientos en cuanto a la evolución tecnológica. Claro. O sea que muy diferente no estamos a Colombia, ¿no? Por más que nos creamos que estamos ahí súper avanzados en la medicina, estamos casi iguales. Vamos un poco en carreta nosotros también. Sí, como siempre, como siempre. Bueno, la otra pregunta era... relación bueno, justo. entre la comunicación y la situación actual de nuestro sistema de salud. Claro, esa, ¿qué relación había, no? Que estamos muy similares. O sea, nuestro sistema de salud, en la actualidad, si hoy lo tuvieran que calificar o definir de alguna manera, ¿cómo lo dirían? Si de otro país te preguntan, ¿cómo está tu sistema de salud? ¿Y vos qué dirías? Un desastre. Mal. Rudimentario, pero no obsoleto. Bueno, claro. No Creativo. Acorde a un país subdesarrollado. Claro. Creativo. Sí, también hay más acceso que en otros países a la salud pública. Tal cual, coinciden. A la salud pública, claro. Claro, o sea, hagamos un cuadro de ventajas y desventajas, ¿no? Si bien por ahí en algunos lugares no tenemos, no sé, los elementos necesarios, no sé, una gasa y una sutura para una cirugía, pero por lo menos te atienden y no te vas a morir tirado en la vereda. Si comparamos con países como Estados Unidos o de países de Europa, no te atienden si no tenés un mango, o sea, sistemas de salud allá son totalmente cerrados. Sí. Sí, creo que hay muchas ganas de muchas partes, pero hay pocos recursos para que podamos hacer cosas muchas veces.
Pero también el hecho de no tener tanta tecnología hace que el cerebro de los de acá, después afuera, triunfen. Porque vos podés mandar a un argentino a África y se sabe resolver, pero vos mandás a un americano a África y se pega un tiro en la cabeza. Sí. Creo que el tema de la salud Se entiende, en ¿no? nuestro país, sí, es tal cual. Yo creo que la salud en nuestro país tiene más que ver con el tema político de gobierno que con la calidad de estudio o la calidad de profesionales. Porque la calidad de profesionales es genial. El tema es que se administra muy mal. Sí. Lo mismo pasa con nosotros. Vos vas a un hospital público y te montás un lino en una 58 y a lo mejor otro que está acostumbrado a tener todo comprado, a lo mejor no sabe qué hacer. Tal cual. Eso, tiene un nylon con una aguja recta. Claro, te desarrolla otras posibilidades, otras cualidades también el no tener todo. Para mí es porque seguimos teniendo una educación pública, o sea, iniciando desde una universidad pública, tenemos los hospitales públicos, ya que todos los estudiantes pueden hacer sus prácticas. O sea, como son públicos desde el estudio y la práctica, si no tuviéramos la práctica o el hospital público, no tuviéramos médicos con experiencia. Necesitaríamos sí o sí tener acceso a otro país o que vengan médicos de otro país para enseñarnos, mientras que acá con la salud pública que tenemos, cada uno va sacando su experiencia de no sé, bueno, de las prácticas. Sí. Como nos pasa a nosotros, ad honorem. Si no tuviéramos las prácticas ad honorem, no nos podríamos capacitar tampoco, porque se quedaría todo en la práctica. Vos decís como que tenemos el campo abierto a poder practicar con la gente en lo público. No, yo digo que tanto como tenemos una universidad pública, tenemos Sí. los hospitales públicos, en el que una vez recibido, tenemos, o sea, posibilidad de poder acceder a un trabajo Sí. y tener acceso a prácticas, ad honorem. Sí, para mí es eso. O sea, gente que trabaja o que estudia en la universidad pública tienen más acceso a los hospitales públicos, hacen sus prácticas ahí. Depende. Sí, porque yo tuve estudio en si bien no es público, pero tuve acceso a hospitales públicos y sanatorios privados, no siempre públicos. Me refiero, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, donde iniciaron las primeras instrumentadores quirúrgicas y es donde también tuvieron el campo para poder ejercer, digamos, lo que fueron estudiando, lo teórico. Si no tuvieran ese campo del Hospital Clínicas, tampoco podrían haber accedido al conocimiento que ahora tienen y el reconocimiento que tienen. No sé si se me entiende. Para mí depende de cada uno igual. No, igual lo que ella dice es verdad, porque yo hice 2 años en el Clínicas y anatomía lo cursé en la Facultad de Medicina, con los preparados, con cuerpos, que en otras facultades no creo que hayan estudiado con los cuerpos. Claro, sí, bueno, son Y el flujo, estrategias claro, y herramientas que tienen cada universidad. Si hablamos de la UBA, que es la pionera en lo del Estado, bueno, no hay con qué comparar, ¿no? Ahora, si la comparamos con universidad, por ejemplo, si la desarmamos a la UBA y le decimos, no sé, hoy medicina, en la UBA lo que vale es, no sé, el título, el reconocimiento que es la UBA, ¿no? El nombre, el papel que diga UBA. Ahora, si la vamos a las instalaciones, las herramientas y la situación de que el gobierno dejó pasar el tiempo y no le dio toda las suficientes herramientas o el dinero necesario para solventarse y resolver sus situaciones económicas, bueno, ahí nos encontramos con la UBA, que se encuentra muy pareja con instituciones que son privadas, quizás no de alta calidad, pero
está ahí en otro nivel, ¿sí? O sea, hay que como que ver eso. O sea, ustedes, por ejemplo, los que estudiaron instrumentación, la tecnicatura en la UAI, hicieron prácticas en lugares públicos y lugares privados también. O sea... Yo me parece que lo que quiso decir esta chica es con respecto al empirismo, al tener más posibilidades. Vale, entendí eso de ella, no sé si es que quiso decir Pero no eso. solo, o sea, si bien es verdad, yo creo que no es solo por lo público. Yo también fui antes al hospital de clínicas, a la UBA, y es tal cual también lo que dice Brian, o sea, me terminé yendo por el tema de que no se podía ni siquiera subir porque el ascensor se caía, por darles un ejemplo. O sea, de todos los quirófanos que había, funcionaba uno, y éramos un montón estudiando. Entonces terminé, creo que ni me acuerdo si participé en una cirugía y participé mucho más en otras. Digo, si bien tenemos un montón de opciones, no sé si lo destacable es lo público. No, igual quizá ahora no es tan, digamos, relevante el estudio ahí, o sea, te lleva a elegir algo privado en el momento de elegir algo más capacitado. Pero antes, si uno estudiaba en algo público, como en el clínicas o en la UBA, era reconocido por el acceso que tenían. Sí, eso sí. Al conocimiento, la biblioteca, las prácticas, era otro. Hoy en día, como está todo saqueado, no te queda otra más que pagar una universidad. Antes, la universidad pública era nivel arriba, o sea, no paraba de crecer, hasta el momento de que, bueno, la dejaron saqueada. Bien. Así también está la salud pública hoy en día, antes estaba mucho más completa. No sé si me equivoco, pero bueno. No, sí, está bueno esto de compartir y opinar cada uno y dar su punto de vista de cada uno, con una simple pregunta ahí que se plantea de cómo diríamos que está nuestro sistema de salud hoy a alguien de otro país, ¿no? Para que lo entienda. Y ahí se arman los debates. Bueno. En Brasil es más complicado. Bueno, acá tenemos el ejemplo, a ver, de Rosana. Sí. Hay mucha tecnología, pero no llega a todos. Hay mucha gente. Las personas que viven en los grandes centros se benefician más que las que viven más lejano. Y también en el centro hay otro problema, que a pesar de haber más tecnología, las personas que hay mucha más gente, entonces no alcanza para todos. Entonces queda insoportablemente lleno los hospitales, personas por todo lado, y es complicado. Sí, yo eso, ¿saben cuándo lo entendí? Cuando una vez en un viaje así de turismo, la que conducía la excursión nos dijo que en Río de Janeiro había un poco más de gente que en toda la Argentina en cuanto a población, ¿no? Vos seguramente lo sabés, sí. Rosana, hay como 40 o 50 millones de personas solo en Río, que es una ciudad. Y yo dije, ¿dónde están metidos? Porque, viste, vos decís, o sea, toda la Argentina me imaginé en una sola ciudad. Dije, ¿dónde están? Pero, claro, o sea, ¿qué sistema de salud te banca que en una ciudad tenga la misma cantidad de población que la Argentina? Porque, o sea, claro, tiene que estar... Yo soy de Río. ¿Vos sos de Río? Sí, ahí está bien complicado. São Paulo todavía es más grande, como 3 veces más que Río, y hay mucho más gente. También se complica, pero es demasiada gente para poco recurso. Hay tecnología, pero a cantidad de gente no alcanza a todos. Entonces, y nuestras obras sociales son mucho más caras que acá. Es muy difícil alguien poder, aunque trabaje, pagar, que es demasiado caro. Como, por ejemplo, hasta para estudiar una cuota de medicina de la Facultad de Medicina acá está cerca de 20.000 pesos, allá como 100.000 pesos o más. Entonces es muy caro. Pero
allá es todo muy caro, pero acá lo barato también nos perjudica, porque es todo gratis y también perjudica muchas cosas, que sea todo gratis para todo el mundo. Y bueno, sí, ahí ya nos metemos en un debate de En otro debate. a quién Sí, le como que mejor corresponde. no hablemos de estos temas, no tienen nada que ver. Cambiemos de tema. Ahí nos metemos y empezamos a la patada, ¿no? Y ahí empieza el lío. Volvamos con la clase. Bueno, no sé cómo terminamos ahí, Caro, pero casi se agarran todos acá. No sé si Caro está, sí, se fue, está ahí. No, estoy No la acá, veo. estoy Ah, acá. no la veía. Ahí está. Bueno, y esta, de los que están acá, quería saber quiénes son los que tienen experiencia en cirugías o avanzadas, o qué tipo de cirugía, aquellos que están trabajando. ¿Sí? Hay muchos que están recién recibidos y hay gente que ya tiene experiencia, ¿no? En este grupo. Como instrumentadores, digo. Sí, sí. María de Los Ángeles me dijo que estaba trabajando hoy. ¿Quién más había dicho? Tevez Cristina. Yo también trabajo. ¿Dónde trabajan? Yo también trabajo. La que no los veo. A ver, ¿quién habló? Cristina. Dupuitrem. ¿Dónde trabajas, Cristina? En el Dupuitrem. Ah, en el Dupuitrem, mira. ¿Quién más? María de Los Ángeles. Yo también trabajo. En el Dupuitrem. También. ¿También en el Yo también Dupuitrem? trabajo. ¿Son compañeras? Sí. No, que también trabaja. Ah, sí, eso sí. Son compañeras. ¿Y quién más? Yo también trabajo en una clínica privada, bastante chiquita en Monte Grande. Ah, mira. Sí, yo también trabajo. Florencia. ¿Dónde trabajas, Flor? Soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y también una clínica privada muy chiquita. Ah, mira. Yo ¿Alguien trabajo más? en el sanatorio Franchín. ¿Karina? Sí. Sí, yo también. Yo Trabajan trabajo acá en el Hospital Naval. Ah, en el Naval, mira. ¿Y Trinidad Karina? Palermo. Ah, entonces con Carolina hay que tener cuidado ahí con la Trinidad Palermo porque no hablemos nada, porque si hace un rato se pudrió todo. Comparando los sistemas del uno no metamos nada relacionado a la Trinidad de Palermo. ¿Por qué lo decís? No voy a profundizar. Es de público conocimiento ya la Trinidad de Hubo casos Palermo. muy mediáticos. Ahí se murió Ricardo Ford. Claro, mataron al comandante. Bueno. ¿Quién más? Karina, ¿dónde trabajás? Yo en el Franchín. Ah, en el Franchín. Sí. ¿Y quién más? ¿Quién más estaba que dijo que trabajaba? Yo trabajo en Avellaneda, a donde era el Mitre antes. Ah, mira. Bueno, más que nada porque como se van a empezar a ver algunos procedimientos, está bueno a veces la experiencia para comparar, decir, mira, alguna vez escuché que estaban haciendo tal cosa, o ahora entiendo que se hace tal cosa en este procedimiento, o participé de tal procedimiento, está bueno eso. Claro, no me acuerdo con qué seguíamos ahora. Después de esto, esto terminó acá. Este ya estaba. Arriba faltaba lo de la clasificación de urgencias, electiva, opcional. Ah, bueno, eso, en ese punto lo que se hablaba era de cuándo una cirugía se convertía en urgencia, ¿Cuándo emergencia? Tienen que estoy entrando para ver. ¿Cuándo era cirugía programada? La electiva y la opcional. O sea, la opcional es cuando uno tiene que priorizar, bueno, cuando uno está más enfermo que el otro. Pero la electiva dice que puede esperar más de 24, o sea, antes de 24 horas. ¿Electiva? Electiva. No, la electiva es cuando Menos de 24 horas. el equipo quirúrgico decide operar o sea, un equipo médico decide operar a un paciente porque tiene tal patología. Esa es a elección del equipo que lo está tratando. La urgencia, en una urgencia vos podés esperar, si querés ponerle un tiempo, hasta 24 horas, no sé. Y poníamos a la emergencia
como prioridad, ¿no? Como una intervención de qué tipo, qué pasa con la emergencia. Vida o muerte. Que la Yo me emergencia como confundo con prioridad. electiva y opcional. Es decir, la emergencia no puede esperar, si no la atienden, muere. Tiene que ser una acción inmediata para el paciente en la Claro, emergencia. tiene riesgo de vida, ¿sí? Triage rojo. Triage rojo, claro. La electiva también, como decía una de las chicas ahí, hay veces que aparece también como que el paciente da elección, digamos, el momento que se opera. Por ahí por eso te confundís. No sé quién fue de las chicas que decía recién. Mercado, pero pregunto, porque estuve buscando en Google y decía que la electiva era cuando es una emergencia, que no sea emergencia, pero tiene que demorar menos de 24 horas. Pero la opcional, bueno, uno elige cuando uno ya tiene que priorizarlo. Sí, en realidad la electiva es eso, es cuando un equipo médico identifica que hay que operar a un paciente. O sea, si podemos empezar con un ejemplo, no sé, en un cuadro de sospecha de apendicitis, ¿no? Entonces, hay que operarlo para hacerle una laparotomía, ponele, ¿no? Y sospechan que es apendicitis. Si no lo operas en un determinado tiempo, se va a convertir en un urgente, porque no sé, se perfora, claro. Si se perfora y le dejas pasar más tiempo, se convierte en una emergencia, porque hace una peritonitis y una sepsis. Entonces, ahí hay que entenderlo como en un orden, ¿no? Totalmente, O sea, sí. la urgencia se hace emergencia, o bueno, siempre me confundo, la emergencia se hace urgencia. No, o sea, una cirugía es, claro, una cirugía puede empezar como electiva, se convierte en urgente y se convierte en emergente. En emergencia es el que ya está, o sea, si no te operás, Sí te o sí, morís. ya. Sí. Hay riesgo de vida si no se opera. En el urgente hay riesgo de vida, pero puede esperar. El electivo necesita ser operado, ¿sí? Como para darle si lo pensamos en tiempo, bueno, hasta dentro de 24 horas o 24 horas puede esperar, pensando en un caso siempre es lo más fácil, ¿no? Esto del ejemplo de si una apendicitis la dejas esperar, el paciente se perfora, se convierte en urgente. Si se perfora y no lo operan, se convierte en una peritonitis, sepsis, falla fisiológica, emergencia. O sea, un mismo ejemplo se va pasando, se va ordenando de formas diferentes según la necesidad, ¿no? Y yo entiendo como que esto es importante por el hecho de que podés tener 2 días el hospital sin funcionar, por ejemplo, y por dejarlo pasar después terminaste teniendo 20 emergencias y 5 quirófanos y 2 horas. Es decir, la gestión ahí también es importante. Sí, sin duda. O sea, el que está organizando, coordinando, y el médico terapista que esté, o el emergentólogo, el de showroom que esté atendiendo a un paciente, define ahí en el momento. O sea, si no lo operás y alertás o activás un código de trabajo, como dijeron ahí, no sé, es código rojo, amarillo o verde, y no lo activás, y bueno, el que va a pagar las consecuencias va a ser el paciente, obviamente. Claro, claro. Es lo que está pasando ahora con el tema de que se está hablando de que traten de no ir a los hospitales, a las guardias. Nosotros esta semana terminamos atendiendo un montón de pacientes con peritonitis porque, digamos, el paciente no va a la guardia cuando tiene un síntoma de dolor abdominal, termina tomando buscapina, sartal, se dejan pasar 5, 10, 15 días, cuando entran a la guardia ya entran con un terrible peritonitis que ya está re complicado el paciente. Pero creo que es esto de lo que se habla de que no vayan a las guardias médicas. Claro. Sí, ir por pura necesidad de urgencia o emergencia, justamente. Tal vez empiezan con síntomas, pero bueno, se dejan estar, toman algo como para aliviar los síntomas y el proceso sigue. Y después todo más complicado. ¿Quién estornudó? Coronavirus. ¿Puedo hacer una pregunta
que quizás Sí. es un poco polémica. No entiendo bien qué es lo que abarca la materia. Es primero darnos un refresco de lo que es el quirófano, emergencia, urgencia, asepsia, todo esto, para después ver bien qué haría un instrumentador en hemodinamia, porque no entiendo bien cómo... Claro, o sea, ahora le estamos acá. dando un enfoque como de repaso a lo que se vio y dándole los puntos estos básicos de cualquier cirugía. Como lo que sigue es un tema que va a empezar a estar relacionado con cirugía que tienen tratamiento de urgencia o emergencia o cirugía programada, también se habla de esto. Y lo que se va a hacer a partir de ahora es que los temas que se van a desarrollar se va a ver el diagnóstico, cómo se alcanza un diagnóstico, cómo se alcanza un tratamiento, cómo se realiza la intervención de forma convencional y cómo se lo realiza de forma mínimamente invasiva en hemodinamia. Eso va a ser la forma de trabajo de la materia de acá a que terminemos. Bueno, gracias. ¿Por qué preguntaban? ¿Cómo? ¿Por qué preguntaban, digo? No, porque me surgió esa duda porque, o sea, al principio con la profe nos había dado el trabajo, la mamografía de quirófano híbrido, y después, bueno, hablando todos estos temas, yo pensé que directamente entrábamos hablando del rol del IQ en hemodinamia y viendo cirugías que se hacían en hemodinamia, por eso preguntaba. Sí, bueno, a todo tema hay que darle una introducción, no podés entrar directamente a, no sé, o sea, hay gente que entiende de qué se trata un quirófano híbrido, hay gente que conoce, hay gente que no, la experiencia propia de cada uno, y hay chicos que recién se reciben, entonces está pensado en introducción, desarrollo y fin de los temas que se van a ir dando. Ok, gracias. De nada. Bien. Quiero mostrarles, esperen que... ¿Estoy compartiendo pantalla yo o no? Sí. Sí. Ahí está. Esperen que lo saqué Ahora para no. que... No, pero es que... Ahora. Es que estoy queriendo mover... Y si comparto pantalla no me deja hacer cosas que estoy haciendo ahora. Ahí les muestro. Que van a tener una tarea como cierre de unidad y de justamente de esto, de todo lo que vinieron viendo, del tema de qué se trata el quirófano híbrido. Mirá, justo, ya que salió la pregunta,